Comenzamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Seguimos hoy con la clase como de teoría del derecho, legalidad social del derecho. Eh, Como han visto, he estado allí como al tanto de subir todos los videos para los y las que quieran volver a ver la clase, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta clase específico hay cosas que digo en ellas que van un poquito más allá de las lecturas, que les voy comentando, etcétera. Y me parece importante que lo tengamos en cuenta en el sentido de que lo tengan en cuenta para que a la hora del estudio, etcétera, que está habilitado. Voy a abrir el pizarrón que hicimos el otro día, en, que sería la clase, esta es legalidad. Ujú. Mm, Es que la guardé, es la última, ¿no? La última. Donde empezamos. Aquí está. Vamos a compartir la pantalla con las posiciones estas materialistas que habíamos explicado en la clase anterior, que tiene que ver con esta noción específicamente, es el pizarrón de la clase anterior, específicamente con estas nociones del derecho desde la materialidad, desde un proceso histórico-social, desde un proceso como fenómeno, como movimiento dinámico. Por eso traje el pizarrón para que no se nos olvide. Y en una relación muy fuerte con la política, la economía e incluso con la moral, que también lo vamos a ver hoy. Y donde hay intereses, donde hay conflictos de intereses y evidentemente cuando vemos esto o cuando, cuando pensamos el derecho así, no solo lo pensamos como una norma, el derecho también tiene un aspecto normativo, pero no es lo único que tiene, ¿no? No es el único factor en el cual incide, ni es el único del cual vamos a analizar, sino también todos los procesos sociales, económicos y políticos que hay alrededor de ese fenómeno normativo. Recuerden, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, cuando empiezan los procesos de acuerdo o voluntad de los grupos sociales sobre el derecho, yo aquí siempre pongo el ejemplo del inicio de la humanidad, ¿no? Que en la sociedad gentilicia, una de las primeras normas que se establecen, además de que ya tendrías una organización social que establecía más o menos las funciones de cada uno para poder sobrevivir, alimentarse, cazar animales, recopilar agua, era una cosa muy primitiva, pero un segundo aspecto que es fundamental y es importantísimo es una medida que ya toma el tono específico de medida prohibitiva. ¿Cuál es este? Pues justamente el incesto. En una sociedad gentilicia se prohíbe el incesto. Al tú prohibir el incesto es una primera medida inicialmente jurídica, porque estás prohibiendo una situación dentro de la comunidad. Dices, no, no se pueden mezclar sexualmente entre ellos, solo con sociedades gentilicias que están o que eh, en un momento determinado, pues también no conviven mutuamente, pero al final son sociedades que empiezan a ser sedentarias y en ese sedentarismo se van, evidentemente hay comunicaciones. Eh, en este sentido, es muy relevante que, que desde el punto de vista del materialismo tengamos en cuenta que por ejemplo, esa norma jurídica tiene una incidencia que tiene que ver completamente con lo social, incluso con aspectos no solo sociales, sino
morales, religiosos, se van mezclando, y más en esas épocas, el aspecto moral, religioso, para crear normas jurídicas. Es una prohibición muy clara de cómo comportarse en una comunidad. No todas las normas jurídicas son prohibitivas, ya eso se los he dicho. También las hay obligatorias, también las hay permisivas, facultativas, pero aquí la esencia y lo fundamental es que desde el inicio de los surgimientos de las primeras normas jurídicas, el derecho se mueve a partir de un proceso social de conflictos y de acuerdos, ¿no? Conflictos y acuerdos. Eso es para crear normas jurídicas y para aplicarlo también, aunque ustedes no lo crean, y esto fue lo que vimos un poco en la lectura de Capella. La lectura de Capella nos plantea, hay la relación social, la relación jurídica, inmersos todos en relaciones de poder. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Hay un proceso, los procesos son sociales y hay conflictos, hay grupos de poder y en esos grupos de poder el derecho no solo se crea, sino también se aplica. ¿Está bien? Y los ejemplos actuales son muy buenos para dar la medida de lo que el derecho es, etcétera, ¿no? Entonces, les comento todo esto y es muy importante para que entiendan desde cómo pensamos esa materialidad. La pensamos, por eso se habla de materialidad histórica porque el derecho siempre se ubica históricamente como fenómeno social, igual que el Estado también. Se va ubicando históricamente en cada proceso de manera diferente, de diferentes concepciones y desde diferentes posiciones se va construyendo, pero tiene siempre es latente esa relación con lo social, con la política. Cuando hablo de la política, hablo de todo tipo de organización política, ¿no? No solo el Estado, todo tipo de organización política. Y cuando hablo de lo económico también, de todos los actores económicos que puedan existir y las incidencias que hay. En la actualidad, como aquí puse, es muy claro este tipo de actores como empresas, partidos políticos, sindicatos y los movimientos sociales, cómo inciden hoy y tienen que ver con todos los procesos jurídicos. Tengamos instituciones estatales o no, ellos están incidiendo, presionando, y esto y en función de sus intereses. ¿Por qué? Porque las sociedades siempre viven en conflicto. Bueno, hasta aquí es algo que habíamos comentado y bueno, ahora vamos a seguir. A ver, compañeros, el problema es que eh, es alguien que ya había entrado. No, no han entrado. Si no han entrado, yo estoy dando la clase y me interrumpen. De hecho, me entretengo porque tengo que estar aquí dándoles clip, viendo que hay numeritos rojos, que entonces, no, la entrada es a las 5 y hasta las 5:40. A las 5:40 yo dije, empezamos la clase, ¿vale? Así que les pido encarecidamente a los dos compañeros que entraron ahorita y a estos dos compañeros que están entrando ahora, excepto Adrián, que se le cayó el internet, pero porque él ya había entrado, pero les pido encarecidamente a los colegas que están entrando ahorita, a los estudiantes, que entren a las 5:40. La próxima clase a las 5:40 no voy a dejar entrar a más nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues se interrumpe la clase. Es lo mismo que entrar tarde al turno de clase, aunque sea físico, ¿vale? Es lo mismo, es lo mismo. Igual a Cintia Mendoza, a Eduardo Lino, a Julián Villar, al otro, excepto Adrián, que se había entrado, por favor. Ya no voy a dejar entrar a más nadie. Entonces, seguimos con estas nociones materialistas. A ver, voy ahora, vamos directo al texto. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los elementos que plantea el autor para ir avanzando ya? Desde la página 26 a la 43 les dije que también leyeran esta parte, que nos expone el autor que tiene que ver el derecho con la política y la economía, ya con los términos incluso marxistas y no marxistas que él usa. ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién me puede decir? A ver, adelante.
¿Nadie puede participar? ¿No han leído los textos? A ver, María Josefina, es María. Maestra, pues yo de las lecturas lo que estuve Los que no si están Marx, hablando, por favor, sí, quiten su micrófono. Adelante, María Josefina. que nunca habían considerado las condiciones económicas como cimiento, como base de una sociedad, y ahí nos van llevando a hacer eh, análisis respecto al derecho. Entonces, dicen que ¿cómo se llama? Que las condiciones económicas no son, o son como si fueran la base del entramado que forma una superestructura. Pero entonces yo aquí mencionan relaciones de producción y mencionan una base económica. Entonces, hacen una relación con el derecho, pero dicen que el derecho lo remarcan mucho como que es nada más como que fue creado por el Estado, pero para beneficiar a los poderosos. Y luego también lo que a mí me quedó fue de que el derecho en parte se hizo fomentado por como dijo usted, las luchas o desacuerdos que había dentro de los grupos sociales. Ok. Aquí, ¿quién más? Julián, ¿quieres comentar algo? ¿Te habías levantado la mano? No se escucha, Julián. No se escucha, no se escucha. Estás en la calle, se escucha la calle, está un poco difícil. Después, cuando llegues, comentas, ¿vale? Es que no se escucha. Vale. Ricardo, se escucha mucho ruido, Julián. Muy puro ruido. Creo que estás en el metro, ¿no? Entonces, cuando llegues a la casa, te conectas. Ricardo. Sí, buenas tardes, maestra. Pues un comentario similar al que hizo la compañera Josefina. Igual la lectura dice que Marx considera el derecho dentro de la superestructura, con la cual también forman parte los intereses ideológicos, económicos, las leyes, las creencias, los elementos jurídicos. Ajá. Y dice que el derecho es norma y expresa la voluntad de la clase dominante, los intereses económicos de ellos, y se protegen a través de las leyes que ellos mismos crearon. A ver, lo que está diciendo el autor, porque el autor es más gramsciano que esa visión determinista del marxismo ortodoxo, más Gramsci. Y lo que dice realmente el autor es, a ver, no sé si alguien más está levantando la mano, no, es que el derecho, sí, que él pone la visión marxista, la visión marxista es que hay una base, que existe en las sociedades, hay una cosa que ellos le han denominado base económica, y después de la base económica estaría además de la base económica estaría la superestructura jurídico-política. ¿Qué sería la superestructura jurídico-política? Pues justamente donde está la ideología, el derecho, la moral, el Estado, por ejemplo, y que está en la base económica, pues las relaciones sociales. Esto que nosotros hemos llamado relaciones sociales, que no son relaciones afectivas, sino que son relaciones que implican toda la interacción social, más allá de los afectos, que tiene un peso económico. En el marxismo, la relación social tiene un peso un poquito más allá de lo económico, más allá de lo afectivo, se fundamenta en lo económico. En este sentido, lo que ellos plantean es, bueno, la base económica, y ese es el término marxista, en última instancia, es la que condiciona, no es la que determina, es la que condiciona esa superestructura jurídico-política. Es decir, todo el tema de los valores, las ideologías, el derecho, las normas jurídicas, pero ahí se está pensando el derecho como norma.
el derecho como norma, todos los fenómenos políticos, ideológicos, religiosos, de valores y de las instituciones del Estado, todo esto está en la superestructura y que esa base económica, relaciones sociales y económicas, las van a condicionar, van a influenciar, haciendo que en un momento determinado lo que se regule en esas normas jurídicas, que va a ser justamente que se va a regular en el derecho, pues lo que en ese conflicto, cuando él habla de dialéctica, está hablando de eso, de contradicciones y conflictos entre grupos en la sociedad, bueno, ¿quién va a ir ganando ese espacio, sobre todo el espacio jurídico, dentro del ámbito legislativo y también en la aplicación? Pues los que sean clase dominante. Esa clase dominante tiene dos aspectos. Un aspecto puede ser que seas la clase dominante a partir de tener poderes económicos, que sería la burguesía para el marxismo, pero también ellos plantearon clase dominante en función de el proletariado convertido teniendo acceso al Estado a partir de un proceso de cambio. No es únicamente esto que la clase dominante no siempre es la burguesa, puede ser otra. Puede ser otro tipo. Cuando se habla de clase dominante, se habla de una clase eh, que es la que impone por mayorías sus consensos y sus acuerdos. Entonces hay que tener cuidado ahí porque siempre pensamos en clase dominante como clase burguesa. A ver, le doy la palabra a Salvador, que la pidió, y después a Ángel Eduardo. Y cualquier duda también pueden comentar lo que deseen, no solo comentar lo que deseen. Adelante. Primero Salvador. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo eso es lo que entendí de que como en la antigüedad que el poder se heredaba en por sí, las monarquías y eso, era los que dominaban, pero usted ya lo dijo, que no solamente se refiere a lo que es el poder, digamos, como lo que es el Estado, ¿no? Entonces yo eso es lo que entendí, pero ahí en ese aspecto yo me confundo un poco, porque entonces los grupos mayoritarios o el poder no solamente está basado en el Estado, ¿no? Sino en otros grupos que de cierta manera ejercen algún poder. En la actualidad, ¿como cuáles serían aquí, profe? Si es pero que realmente sea la burguesía siempre aquí reside en México, los políticos, pues la mayoría sí pertenecen a una esfera de un alto poder en cuestión económica y ¿cómo se puede decir? De poder a nivel político, ¿no? O a ver, explíqueme cómo, estoy enredado ahí. La verdad no sé todo lo que preguntaste también, está enredado lo que preguntaste. A ver, lo que estoy queriendo decir es, a ver, la sociedad está llena de grupos. El Estado no es un ente, es una ficción. Incluso el Estado como tal es una ficción. Son instituciones que tienen una estructura, una funcionabilidad, pero está llena de personas como nosotros, ¿no? Y la sociedad está llena de personas como nosotros, ¿no? Entonces, el tema aquí es cómo y el derecho también es una ficción, como norma, es una creación que uno crea las normas y pone en ella conceptos y valores que los grupos y la sociedad hemos ido adquiriendo, hemos ido poniendo en la mesa, ¿no? A partir de cómo, pues siempre de contradicciones, y esa es la dialéctica. Eso es cuando el autor habla de dialéctica, es contradicción. ¿Por qué? Porque siempre ha habido desde toda la historia de la humanidad, desde que las civilizaciones antiguas ya se conformaron con organizaciones políticas más complejas, como fue el imperio egipcio o la sociedad de castas de la India, pues, o el imperio chino, bueno, primero los reinos y después el imperio, o las polis-estados, eran sociedades más complejas que iban tomando acuerdos, entonces iban asumiendo, iban creando a partir de sus propios valores, normas jurídicas y sus instituciones políticas. Para mí todo eso va muy en conjunto, instituciones jurídicas y políticas a partir de acuerdos en función de contradicciones. Ahora, cuando se toman acuerdos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes ganan? ¿O cuál es el acuerdo que prevalece? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el acuerdo que prevalece? Pues depende de quiénes acceden a esas instituciones de poder, ¿se entiende?
Depende de esto, depende un poco de esto y depende también de cómo presiona esa sociedad o esos grupos sociales, incluso a los que están en el poder. Esto no es una cosa lineal, ni únicamente es que el que está en el poder toma todas las decisiones, aunque nos pueda afectar mucho o no, ni justa, cuando hablo de poder, me refiero ya específicamente a que está en lo que en teoría el Estado llamamos potestad, en las instituciones, o puede ser personas que en un momento determinado, o grupos de personas que si vayan en función de las grandes mayorías, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te dice el marxismo? El marxismo lo que te dice es que todo eso, todo ese entramado dialéctico de contradicciones, de grupos, etcétera, en el fondo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que da poder y qué no es lo que da poder? Y lo que da poder son las relaciones socioeconómicas. Eso es lo que te está diciendo. ¿Quién tiene más poder? Pues los que tienen acceso a los medios de producción, los que son dueños de medios de producción. Hoy por hoy en México, ¿quiénes son los dueños de los medios de producción? Pues justamente también los que tienen interacción con la más media. No solamente tienen poderes económicos, también tienen poder simbólico, cultural, y te imponen valores. Y todo está basado en un sistema capitalista que es bastante desigual. Ese es el tema. Eso es lo que te está diciendo. Te están diciendo que ahí hay que tener mucho cuidado porque realmente entonces en este juego, más que juego, en esta vida en la que tenemos, que vivimos incluso en el capitalismo hace 500 años, la lucha es intensísima. De los que son dueños de los medios de producción y de los que les sirven a ellos fundamentalmente, y los que no lo somos trabajadores y tenemos que estar todo el tiempo luchando por tener espacios de liberación, porque se nos satisfagan los derechos, etcétera, etcétera. Y esto se ve muy claro pues, en los 500 años de América Latina y del mundo del capitalismo. Entonces, ¿dónde está el derecho? Bueno, pues el derecho es parte de esa superestructura, la institución política, del Estado, etcétera, etcétera. Las instituciones donde está toda la superestructura, todo lo que implica valores, religión, accionarios políticos, instituciones políticas, todo lo que no sea económico. Está ahí en conjunto está el derecho, ¿no? Son categorías didácticas para explicar el funcionamiento del capitalismo según Marx. Punto. No hay que hacerse más rollo que eso. ¿Cómo se expresa eso y qué plantea? Pues bueno, que hay una incidencia en este movimiento histórico y dialéctico. ¿Y por qué es histórico? Porque cada proceso cambia históricamente. Porque no es estático, porque es dinámico, porque va cambiando. Y por eso el derecho lo tratamos igual, como un fenómeno que va cambiando constantemente, que tiene un condicionamiento histórico, que tiene ese desarrollo de interacción de contradicciones dialécticos y que en un momento determinado depende de las presiones de los grupos, de quienes estén en las instituciones, y digo instituciones porque hay un legislativo que crea derecho y un poder judicial que lo aplica a nivel de Estado, de noción de Estado moderno, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van ganando espacios o no, o se van perdiendo según los intereses de grupos y de clases y cómo se da esa lucha. Por eso para mí el tema del concepto de clase dominante eh, es como decir, bueno, lo que hay es que tener en cuenta en la clase dominante es que hay grupos que van ganando en determinados procesos históricos los consensos y hay otros grupos que no. Y así sucesivamente, ¿eh? Depende del grupo de los grupos sociales que vayan ganando esos consensos y ese grupo regularmente en el capitalismo son los que están vinculados a las grandes élites económicas, a los dueños de los medios de producción. Pero, por ejemplo, en América Latina, en los últimos 20 años, justamente se vio un cambio en los gobiernos latinoamericanos, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Y no es que estemos de acuerdo con todo lo que se ha hecho, ¿eh? Ahora en México, hasta cierto punto, pues son cambios donde los que están en el ámbito jurídico político, hay mucha presión y hay todo un proceso de tratar de cambiar determinadas cosas, pero sí seguimos sobre la base de un sistema capitalista, eso no cambió nunca en estos 20 años, ni creo que vaya a cambiar. A ver, Ángel Eduardo. Sí, maestra. A ver, corazón. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno,
Primero es un comentario referente a lo primero que mencionaron mis compañeros, que bueno, el derecho, al igual que otras ciencias, como la historia, la economía, la política, sí surgen a partir de la necesidad de estas personas que tienen poder o riqueza. Esto lo dice, si no mal recuerdo, Wallerstein en un texto. Y pues estas ciencias lo que van a hacer es favorecer, ¿no? A estas personas, ¿no? Como decía, los burgueses, pero no solamente son los burgueses, ¿no? Y bueno, y tengo una pregunta referente al texto. Aquí nos dice que, que primero nace el derecho, hace como esta analogía del derecho y Estado, pero dice que primero surge el derecho y después el Estado. Pero, o sea, me queda esa duda porque en las civilizaciones antiguas se podría considerar que ya existe Estado y no, o sea, o derecho, porque pues tengo yo entendido que como tal el Estado, o sea, todas las características ya de Estado surgen a partir del siglo XVIII en adelante. Entonces, Pero no has leído, tú estás en la otra clase y no has leído nada de lo que dice Bobbio o qué, no manches, sí, pero igual, me queda eso como que no está no me claro. queda, ajá, porque, o sea, también sé que Bobbio dice que sí tiene una relación con la parte de Grecia y Roma, pero aún así como que No, sigo de entrando hecho, en lo que debate. Bobbio dice es que el Estado no es la cosa, que el nombre Ajá. Estado, no, el nombre Estado no es la cosa, es decir, que el Estado, lo que él defendió incluso en ese texto, y te lo repito aquí ahora, muchos están en teoría del Estado, es justamente todas las teorías que plantean que una cosa, el que plantea que el Estado solo surge a partir de Maquiavelo en el siglo XVI, porque lo nombró como Estado, pues es una falacia. El Estado es una organización política, una institucionalidad que se va creando con cierta complejidad, donde hay, en el fondo, ¿qué es lo que hay en el Estado? Territorio, población, un territorio delimitado, una población y la fuerza, la famosa fuerza legítima, ¿no? Del uso de la fuerza. Y el uso, la concentración del poder para, hay un poder, no concentración, hay poder que implica que tú lo respetas y que es legítimo. ¿Entiendes? Entonces, ese es el concepto en el cual confluimos todos, o muchas personas. El que diga que es con Maquiavelo, eso es su problema. Es para hablar del Estado moderno, nada más. Pero todo tipo de organización política viene desde de la comunidad primitiva a las civilizaciones antiguas, como bien tú mencionaste. Y la teoría marxista lo que plantea, así categóricamente, es que surgen juntos. Cuando está surgiendo el derecho, está surgiendo el Estado. ¿Por qué? Porque justamente esas normas jurídicas están surgiendo porque hay una organización política que necesita en su propio accionar, la propia comunidad necesita normarse. Claro, esa es la posición marxista, pero si tú te lees a Dussel en Historia Política y Crítica, que también se las tengo puestas como lecturas complementarias ahí en Teoría del Estado, Dussel habla, por ejemplo, del incesto como la primera norma jurídica, ¿no? Y el incesto es una forma de comportamiento social religioso mítico, porque acuérdense que el incesto es un tótem. No sé si han leído algunos de ustedes el tótem y tabú de Freud. El famoso tótem y tabú de Freud está en internet, lo pueden buscar, es una lectura de 30 cuartillitas, donde él lo que dice es que las sociedades hablan más bien del desarrollo histórico de la sexualidad. Y entonces él dice, lo que hicieron las sociedades fue generar un tabú a partir de un tótem. Bueno, realmente tienes un tótem y generas un tabú contra el tótem. A ver, ¿cuál es el tótem? El tótem es matriarcal, tiene que ver con el matriarcado porque las mujeres somos las que determinamos de quién son los hijos, la línea de descendencia. ¿Por qué? Porque no había una conformación de la familia todavía y menos heteronormativa. Eso es una cosa religiosa muy posterior eh, eh, y muy de reproducción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, evidentemente, estamos hablando, a ver, estemos atentos, por favor. Estamos hablando, evidentemente, lo digo porque veo gente hablando, de hecho me entretuvieron hablando así.
si lo van a hacer, quiten la cámara, no pasa nada. Si tienen algo que hacer, pues. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo estas sociedades, cuando se van regulando, Ángel, se van desarrollando, ellos en su propia lógica de cómo nos organizamos y cómo tenemos determinada protección interna respecto a otras cosas, lo que se dieron cuenta es que el incesto era una necesidad para desarrollar las comunidades. ¿Por qué? Por el tipo de sexual, no solo es un tema de sexualidad, es un tema de descendencia y de crecimiento poblacional, porque si seguían mezclándose entre hermanos, entre personas con genes, claro, ellos no le dan esa justificación se la damos hoy históricamente, porque sabemos biología, porque sabemos genética, pero en aquel momento era una justificación religiosa, mítica. Entonces dice, bueno, dentro del tótem águila, donde es la mujer la que da la línea de descendencia, no se pueden mezclar las personas. Y la mezcla está hablando de sexualidad. Entonces, ¿qué genera? Genera dos grandes instituciones, el tótem y el tabú. ¿Cuál es el tabú? El no incesto. ¿Y qué cosa es el no incesto? La prohibición de mezclarse sexualmente dentro de la línea totémica. ¿Y eso qué implica? Una norma jurídica. ¿Y eso qué provocó? Pues provocó también que las sociedades se desarrollaran más, poblacionalmente hablando, ¿no? Población. ¿Y qué cosa es la población? Una de las características fundamentales de la institución política. Necesitas una población asentada, sedentaria, en un espacio, en un territorio, y con determinadas normas de regulación funcional, etcétera, etcétera, que claro, al inicio son muy religiosas, son morales, no es como el derecho que tenemos hoy, ¿vale? Para mí va por ahí, y la organización política está ahí ya, ¿sí me entiendes? Quizás lo que pasa es que es un poco difícil a reconstruir la historia y se recurren a conceptos que hoy tenemos mucho más claros por los conocimientos posteriores que tenemos, pero que evidentemente son interpretaciones del proceso histórico. Nosotros no estábamos allí, ¿no? Ni tú, ni yo, ni nadie de nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, bueno, volviendo a este tema, ¿qué es lo otro que pone el marxismo en todo ese desarrollo? Es que todo ese proceso tiene una vinculación con el proceso del trabajo y el desarrollo económico. Eso lo leyeron en Capella ya. Entonces, el trabajo es muy importante que el trabajo que el marxismo le llame el trabajo y yo le llamo funciones. No importa, es que cada cual tiene una función para el desarrollo social. Ahí ustedes léanse La familia y la propiedad privada del Estado de Engels, es un librito, es una cosita y es muy bonito y también es didáctico. Son cosas didácticas que a veces podemos estar de acuerdo con todo lo que se plantea o no, no importa, pero te da la medida de cómo hay una relación entre lo social, lo económico, lo político, pensando como organización política e institucional, y lo jurídico, ¿no? Pensando en normas que también son normas religiosas, morales en ese momento, ¿no? Religiosas, digo, místicas, vinculadas a seres sobrenaturales, ¿no? Entonces, todo esto se va armando y para mí todo esto se va desarrollando en paralelo, porque todo va junto, porque no, ¿para qué surge el derecho? O surge una organización política, si tienes una sociedad que todo el mundo vive a su modo, no, porque somos somos mamíferos, somos gregarios, necesitamos unos de otros y vivimos en conjunto. Hubo un momento del desarrollo de la historia de la humanidad que nos tuvimos que asentar en lugares determinados y al asentarnos, lo que hicimos fue empezar a desarrollar una mejor forma de vida. ¿Qué hicimos primero? Pues domesticar animales, cultivar la tierra, y para eso fuimos descubriendo cosas. Y esas son relaciones socioeconómicas. ¿Sí me entienden? No, a mí no me parece tan complejo. No sé si a lo mejor para ustedes es muy complejo. Ahí está el derecho, ahí está la organización política, porque siempre, el otro tema es que siempre puede haber conflicto. Hay un grupo que tiene conflictos con otros, etcétera. Entonces alguien tiene que tomar la decisión en el conflicto. Entonces ahí hay una institución que toma una decisión. Que primero las instituciones eran muy religiosas, tenían legitimidad religiosa, sí, claro. Es lo que vamos a terminar de ver hoy en teoría del Estado, ¿no? Todas las legitimaciones y todo esto, y así es. ¿Está bien?
Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto que comentamos? Ángel, ¿te queda más claro? ¿O les queda más claro? Esta vez, maestra, bueno, a lo personal para mí sí. Y es muy, a ver, a mí me gusta siempre ver estos procesos como históricos. Yo no concibo un proceso alejado del otro. Al final, no evolutivo, histórico, no es lo mismo. La evolución implica que una cosa es mejor que otra. No, no. Yo estoy hablando de contradicciones siempre, de conflictos, que los conflictos tienen dimensiones. Una cosa es un conflicto en una sociedad gentilicia, ¿entiendes? Puede ser muy básico, e incluso que tenga que ver con honorabilidades y cosas, y otra cosa es un conflicto en la sociedad capitalista hoy, donde hay un nivel de explotación, de despojo impresionante, ¿entiendes? Incluso aunque tengamos un nivel de desarrollo impresionante también. Está aparejado el gran desarrollo a los grandes niveles de conflictividad social también. Entonces, eh, yo no veo el derecho de otra manera, ni el Estado tampoco. Para mí van ahí juntos, en conjunto, dándose tumbos y dándose y generando. Y la gran diferencia está, a ver, para que eso les quede claro, en que el Estado es la institucionalidad, vamos a decirlo así, es la potestad. Olvídense que si tiene que hacer el mandar obedeciendo, que les dije de Dussel, es la potestad, es la institucionalidad. Y el derecho es toda esa normatividad que no solo tiene que ver con el Estado, sino con todos nosotros, nuestro funcionamiento social. Y nosotros somos los que estamos armando todo eso. Lo vamos armando, lo vamos mediante conflictos sociales fuertísimos, y las relaciones económicas, que es lo que diría Dussel, el campo económico, el campo social, el campo religioso, el campo moral, atraviesa todo el tiempo, ¿no? Lo atraviesa. Entonces, miren, la noción material es la noción crítica, no es solo la noción marxista, es la visión crítica, y es un poquito más difícil comprenderla porque es una madeja de relaciones, es un proceso de madeja de relaciones donde no tratamos de didácticamente decir, bueno, hay derecho, hay Estado, hay moral, hay instituciones, son estas y todo eso, pero el funcionamiento social, político, económico está muy entremezclado. ¿Sí se entiende? Eso no quiere decir que no haya autonomías en los campos. Hay autonomías en esos campos, hay determinadas autonomías. No podemos decir que ahora el Poder Judicial todo lo que hace lo hace en función del sistema capitalista, porque no es así, nunca es así. Y eso es importante, porque justamente incluso ahora hay procesos de contradicción y presiones sociales. No podemos decir, por ejemplo, que la reforma de derechos humanos del 2011 de Felipe Calderón es producto de que Felipe Calderón, de que el sistema político y jurídico, o más bien el político, donde el poder legislativo y el judicial que avaló todo esto, en ese momento estaba tomado por un grupo vinculado a los derechos humanos, para nada. Incluso es un uso político el derecho ese. Lo que hicieron fue lavarse su careta por la guerra, por los 250.000 muertos que habían provocado como guerra civil en este país. Y dijeron, vamos a dejar esto por lo menos aquí para nosotros irnos con cierta, como que algo hicimos, ¿no? O por lo menos que no nos juzguen en esta línea, en fin. Y para lavar también en las arenas internacionales su imagen, etcétera. Entonces, fíjense qué de contradictorio es el derecho. Y el Estado es muy contradictorio. No es menor el asunto, ¿no? Bueno, ya me entusiasmé mucho. Había, me parece, otra persona pidiendo la palabra antes de Salvador. Espérame, ¿quién era? Ah, después de Ángel. Uy, ya se me olvidó. ¿No? ¿No había nadie? Sí, profesora, era yo, pero mi pregunta de hecho era bastante relacionada con lo que preguntó mi compañero anterior. Ya tuve oportunidad de escucharlo y de tenerlo más claro. Creo que ya está resuelta la pregunta y mi duda. Hay que decirle a los de teoría del Estado que escuchen esta clase ya, porque uno quiere profundizar y lo que hace es enrollarlos, ¿no? Entonces te pongo, Bobbio, por ejemplo, ese capítulo es muy bonito, pero da tantas nociones teóricas, etcétera, que sí enrolla un poquito, sí enrolla. Me refiero al de teoría del Estado.
Y si ves después Dulce que tiene otra perspectiva y así, bueno, te enrollas. Estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, yo les di mi opinión sobre el funcionamiento de lo jurídico, del Estado, de lo social, que tenía que ver con todas nuestras relaciones, de lo económico y de la política. Yo creo que todo eso tiene una mezcla compleja, importante. Incluso les digo más. A ver, hay una carta, que es lo que refiere Voltaire acá, de Engels en 1892, si mal no recuerdo, 95, a José Bloch. Ya había muerto Marx, Carlos Marx, y en esa carta justamente Engels dice, a ver, nosotros nunca hemos dicho, y esto es importante porque ustedes dicen, no, porque la burguesía entonces es la que pone el derecho. No, 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 no. Ellos hablan de clases dominantes, que no siempre, que en el sistema capitalista se supone que es la burguesía, pero es un proceso de contradicción. Entonces, ahí en esa carta dice Engels, lo que va a pasar en las sociedades nuestras es que hay siempre un grupo de contradicciones fuertes y nunca, ni Marx ni yo hemos afirmado nunca que tiene que ser indefectiblemente que lo que pasa en la economía se refleja automáticamente en la política o en lo jurídico, dice, la política, que es el Estado y todo tipo de instituciones, y en lo jurídico, como en la superestructura política, ¿no? En jurídica. No es un reflejo automático determinante. Dice, no, 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 no es así. Es un proceso de interacción en el cual incluso desde el ámbito político, jurídico, incluso moral, religioso, puede haber incidencias en lo económico. Y fíjense si eso es así, que cuando las reformas neoliberales en México, cuando el neoliberal, a ver, no, voy a decirlo al revés, para que el neoliberalismo se diera en México, ¿qué se hizo? Se hicieron reformas jurídicas. El neoliberalismo no entró a México de manera fáctica, entró a partir de reformas jurídicas propiciadas por el Estado. El Telecán mexicano, ¿no? El Telecán mexicano, con Salinas de Gortari, y todas las reformas, yo en Constitucional les doy las reformas neoliberales, porque para mí es importante que conozcan ese proceso, cómo se dio, y fueron como 400 reformas a partir de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Hasta el año hasta el centenario, hasta el 17. Tengo hecho el estudio yo. Hasta el 17, hasta el 2017. El centenario, ¿no? De la Constitución. Vimos el estudio de todas las reformas y dijimos, no manches, habían hecho unas 300 reformas desde el 17 a los años, hasta Miguel de la Madrid, que es el 80 y ¿qué año es? Miguel de la Madrid, si 88, no, 82 al 88. exacto, 82 al 88. Miguel de la Madrid fue el que empezó, no fue Portillo, fue Miguel de la Madrid. Entonces, hasta el 82, en ese periodo de tiempo hubo 300, del 82 al 2017 hubo 450, casi 500, ¿no? Y casi el doble. Pero además no eran reformas mínimas, fueron reformas estructurales impresionantes. Eso te da la medida de lo importante que es en un estado como el mexicano el cambiar la constitución y cambiar las estructuras políticas, el sistema del Estado y sus funciones, etcétera, que se cambia mediante leyes, y cambiar el tema de la propiedad mediante leyes, todo eso, el 27 constitucional de la tierra, todo, para generar un sistema económico diferente, que fue el neoliberalismo, muy diferente al anterior. ¿Sí se entiende? Para que vean que sí hay ejemplos históricos concretos donde la madeja no es un tema vertical de relaciones económicas y superestructuras siempre, sino que es una compleja madeja, ¿no? Y eso es lo que yo les estoy enseñando con este texto un poco. El autor también profundiza los términos de Marx, Engels, incluso hace críticas de autores ortodoxos del marxismo que ven este condicionamiento como determinación muy vertical, y él dice, no, es mucho más complejo. Y esos son análisis más de Antonio Gramsci después en el siglo XX, en los años 30, el dirigente del Partido Comunista Italiano, donde le da mucho peso a todo el aspecto de los valores, de la política, de los consensos y las hegemonías. Porque
para Gramsci era insostenible y decía, no puede ser que la gente vote por el fascismo o el nazismo, ¿entiendes? A ver, y eso lo vamos a ver en teoría del Estado, el fascismo y el nazismo no es otra cosa que la acentuación, la derivación autoritaria del Estado liberal. ¿No? Están contra el Estado liberal, pero es como la derivación autoritaria del Estado que responde al capitalismo, de la institución política que responde al capitalismo. Cuando vieron que la perdían, porque triunfó la Revolución Socialista de Octubre en el 17, surgen estas derivas autoritarias. No, el fascismo y el nazismo no surgen porque son derivadas del socialismo. Por Dios, al revés, se apropian de los discursos, igual que hoy. Se apropian de los discursos. Lo que es justo una deriva autoritaria del capitalismo, y el capitalismo necesita esa institucionalidad, y vio que el Estado liberal no iba a ofrecerles esto, que había habido una deriva hacia un Estado socialista, y el capitalismo lo que se movió y surge en el fascismo y el nazismo. Entonces, Gramsci lo que se cuestiona es por qué las personas apoyan ese tipo de institucionalidad, ese tipo de valores. Y Gramsci lo que dice es, perdón, pero aquí hay un elemento fundamental que tiene que ver con la cultura, los consensos y las hegemonías. Y para él, y voy a hacer esta explicación, espera un momentico, ahorita les doy la palabra, el tema es que para Gramsci la dominación, y esto es muy importante que lo tengan presente, porque esto lo vamos a seguir trabajando y lo van a encontrar en todos los textos de teoría del derecho y de teoría del Estado. La dominación es el uso de la fuerza física del Estado. Es decir, todo el uso de toda esta fuerza física que tiene el Estado mediante toda la autoridad, incluso legítima, que tiene para ejercer la fuerza física. Y esa fuerza física, ¿con qué tiene que ver? Justamente, tiene que ver con tribunales, cárceles, sistemas penales, etcétera, etcétera, ¿no? Ejércitos, ¿no? Policías, todo esto. Esa es la dominación, pero dice, entonces, pero ¿y cuál es la hegemonía? Y dice, pero también ejercen hegemonía en los sistemas políticos como tal. ¿Cuál es la hegemonía? La hegemonía, ¿qué cosa es? Pues justamente el proceso cultural, donde nosotros vamos a estar de acuerdo con todo lo que está ocurriendo en el sistema. O donde nos van a dominar culturalmente y vamos a generar un consenso sobre lo que ocurre en el sistema. Claro, ustedes dirán, ¿pero todo el mundo va a estar de acuerdo? No, todo el mundo no va a estar de acuerdo, pero va a haber consensos mayoritarios. Y esos consensos mayoritarios van a propiciar que haya gente que votó en justamente lo que propicia la deriva del fascismo y el nazismo en Alemania y en Italia. Acuérdense que son dos instituciones diferentes, el fascismo italiano, el nazismo alemán, que propició justamente que accedieran a este tipo de nociones políticas, ideológicas al poder mediante el voto, tuvo que ver con una crisis económica de fondo impresionante en el mundo, que es lo que vino después en el crash del 29. Fue la crisis económica del 29. Y entonces, ¿qué vieron las personas? Pues estamos en la pobreza total, no tenemos que comer. Entonces, vieron en esos discursos, que fueron discursos que articulaban valores, consensos, etcétera, una posibilidad de solucionar sus problemas económicos votando a esos actores políticos. Entonces, ¿qué es lo que está analizando Gramsci? Analiza esa realidad y dice, bueno, es que realmente hay un proceso cultural que te hegemoniza y tú estás de acuerdo con ese proceso, en ese proceso. No sé si fueron conmigo, si entendieron. Al final las poblaciones estas estuvieron de acuerdo y votaron por esta gente. Y estuvieron de acuerdo porque les gustó lo que ellos hacían, decían, etcétera, etcétera, y porque además también hicieron inversiones económicas. Ellos no fueron ningunos tontos, hicieron inversiones sociales, etcétera. De hecho, hay regímenes conservadores que hacen inversiones sociales. Primero el de Weimar en Alemania. Weimar en Alemania es un régimen conservador que hace inversión social, dio derechos laborales, etcétera. Y después vinieron los fascistas y el nazista, el nazi,
que hicieron todo lo que hicieron desde el punto de vista de genocidio, pero hicieron una cierta inversión social hacia su población. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es un tema social, es un tema de que generaron consensos. ¿Cómo lo generaron? Propugnando valores. ¿Y qué valores propugnó Hitler? Pues nosotros somos la raza superior. Y la gente se lo creyó. Entonces, genera un consenso y una hegemonía sobre esos valores. Y además hubo inversión económica, etcétera, etcétera. Claro, inversión económica arrasando a los judíos y matándolos, como lo que hizo. Fue terrible también, ¿no? Y generando también invasiones después, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero bueno, no sé si entendieron. Esto es muy importante en Gramsci, muy importante. Que Gramsci, y entonces te da la medida de dónde está el derecho, pues el derecho está metido ahí adentro. Y tienes que ver el derecho y el Estado no como compartimentos separados, ni mucho menos. Todos están ahí en conjunto con la política, la moral, la cultura. La política no, la organización política, pero para mí la política es algo como más amplio, sino la moral, los valores, la cultura, los procesos económicos, todo eso va como mezclándose. A ver, Raimundo había pedido la palabra y si es sobre este tema te lo pediría, si no Viviana, que está pidiendo la palabra. Por favor. ¿Puedo hablar o me espero? Bueno, sí, adelante. Sí. Sí. Bueno, era un comentario referido a lo que estaba mencionando acerca de Gramsci. En algún momento tuve oportunidad de leerlo y de hacer un trabajo donde mencionaba la importancia del Estado como un aparato ideológico para lograr, digamos, la hegemonía o todo lo que se propone para llevar a cabo. Y pienso que tiene mucho que ver con lo que usted mencionó hace un momento. Ajá, sí, y aunque aquí habla de los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, Gramsci habla de la cultura como el elemento fundamental de creación de consensos. Y cuando habla de cultura habla de una cosa muy amplia, donde hay ideologías, valores, etcétera, y donde nosotros como sociedades y grupos sociales vamos aceptando cosas también porque son las que nos enseñan. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores culturales de la sociedad mexicana? A ver, históricos, tradicionales, de consenso, ¿cuáles son? Díganme uno, que La son bandera, mayoritarios, que son, a ver, el mariachi, su comida. ok, sí, de hecho los mezclan. El 15 La y 16 de cuestión también de la septiembre, religión, ¿eh? también la religión, investida con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Exacto, exacto. Incluso El todo, consenso, sí, sigue, Julián, disculpa, pensé que terminaba. no, profesora, no se preocupe. También cómo vemos a nuestros actores políticos, como por ejemplo Benito Juárez, los niños héroes que actualmente hay una situación que existieron o no existieron. Ajá. La forma de la historia machista, en la cual no se le da cabida a las mujeres, sino hasta en estos últimos 10 años se les da un papel preponderante a las mujeres. También nos habla de que muchas de las insurgentes eran mujeres, pero visualmente siempre es una forma, o en este caso, para resumirlo, es la visión del Estado, de dar historia y de que lo que somos como mexicanos. Sí, pero mencionaste muchas cosas importantes que son parte de la tradición, de la conformación, de lo que hoy es México, ¿no? Como país, no solamente, sino como espacio territorial, etcétera. Es mucho más plural que todo eso, que lo que mencionó Julián, pero Julián está mencionando como esos valores dominantes, ¿no? Esos valores dominantes, los cuales exactamente han adquirido, son hegemónicos en las concepciones, ¿no? Y entonces ese proceso incluso también lleva mitos. Esto es muy importante. El mito es impresionante en el tema histórico. El tema de la guadalupana es un mito. Además, todos los pueblos tienen este proceso, ¿no? Viviana, ¿quieres decir algo más? Porque, ya te bajo la mano. Ya.
¿Sí o no? Ya no sé. Sí, bueno, quería participar de nuevo, pero me Dale, esperé dale, a dale, que me dale, digas dale, eso. dale, adelante, Sí, adelante. ok, es que me confundí. Sí, también quería añadir lo siguiente. Por lo que entiendo y por lo que usted nos dijo, de acuerdo a la visión de Gramsci, se podría decir que el Estado es el instrumento que es utilizado por ciertos grupos para llevar a cabo como los fines deseados, ¿no? Así es como lo podríamos entender. Es una mediación, exactamente. El derecho también, ¿eh? Ujú, El derecho también. sí, El derecho también. muy bien. Ahí esos dos campos los puedes tratar como autónomos y son mediaciones. Son instrumentos mediante los cuales nosotros vamos a ir obteniendo cosas. Ah, ¿qué es lo que te dice el marxismo? Que en el fondo los que siempre ganan son los que tienen más poder económico. Eso es lo que te está diciendo. Y los que siempre en esa contradicción vamos a perder son los que tenemos menos. Pero también dice Marx lo otro, dice, bueno, pero hasta que hay un proceso de ruptura y justamente los que no tienen cambian todas esas condiciones estructurales económicas y cambian el sistema y cambian las instituciones y llegan al poder. Fíjate, Marx no reniega del Estado, un proceso como el que describió el socialismo, al comunismo, que hoy tenemos una idea del socialismo como el socialismo real, ¿no? Pensemos el socialismo como un valor de socialización de la riqueza, de socialización de las culturas, de pluralidad, donde nos respetemos todos, pero a la vez todos también equitativamente tengamos acceso a la riqueza. No, no ¿cómo se diría? Esta aberración de desigualdad que tenemos en el mundo actual, que es impresionante. Entonces, es una aberración realmente. No solo es una aberración de vergüenza, ¿no? Da vergüenza pensar que la mitad de la población en México vive con 5.000 pesos al mes y que hay un 10% que vive con unos ingresos exuberantes y un 40% que vive en la medianía, pero una medianía y en ese exuberante que implica una mitad de población en unas condiciones muy precarias. A mí me parece una vergüenza eso. Entonces, es una vergüenza y es doloroso porque implica sobrevivencia, implica expectativas, implica frustraciones, implica también la muerte. Al final, a ver, la cantidad de fallecidos por la pandemia en México, buscamos y son personas que han tenido que salir a trabajar todos los días, que nunca han dejado de trabajar desde el primer día de la pandemia y que evidentemente estar en contacto con otras personas, estar en la calle implicó contagiarse y que sus cuerpos tampoco pudieran reaccionar lo mejor posible, aunque se les diera tratamiento a la pandemia. Además de todo lo que implica, todo lo que ha implicado la pandemia, donde que hay ignorancias, que hay, porque está terrible también, ¿no? Pero eso es un trayecto histórico de ignorancias, de un sistema de salud depauperado, todo eso es un trayecto histórico. Eso no es nuevo, ni surgió hoy, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, y yo he estudiado los dos modelos de la pandemia, de cómo han trabajado en México y en Cuba, por ejemplo. Son dos modelos muy diferentes, logrando también resultados hasta cierto punto diferentes, porque también los niveles de población son diferentes, pero la base está en el sistema de salud. No es lo mismo tener un sistema de salud de 60 años construido en función de lo familiar, de la gratuidad, donde la gente está clarísima lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, cómo tiene que operar, donde también tienes un Estado centralizado que toma las medidas pertinentes. Tomaron incluso medidas en mi criterio excesivas en Cuba, de toque de queda y todo, ¿no? Incluso sin declararlo, pero en el último cierre dijeron a las 7 de la noche nadie puede estar en la calle y pues, y si no, multa económica, por supuesto. Y la gente lo aceptó, porque la gente dice, bueno, pues o salimos o te contagias. Y ahí lo han ido conteniendo. Son modelos muy diferentes, pero a la vez son formas de vida muy diferentes y también hay una situación económica grave, no crean que está la cosa muy grave, porque recuerden que uno de los primeros elementos para el desarrollo de Cuba, incluso la sobrevivencia diaria, es el turismo. Y hay cero turismo desde el 20 de marzo. Bueno, apenas está empezando a entrar de nuevo, ¿no? El turismo a las playas, pero solo a las playas, ¿no? Van directo a las playas y se quedan y se van. No interactúan en las ciudades, pero es tremendo, es durísimo también. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que, a ver, que
que incluso esto que estamos diciendo no es tan abstracto, está muy aplicado a las condiciones actuales en cada país, en cada espacio, y que lo que les estoy poniendo no es una lectura marxista ya en otro momento histórico, no, es muy importante lo que están comentando, y lo que yo quiero, y ese es mi interés en esta clase, es que ustedes se lleven las dos perspectivas, que el racionalismo aboga porque el derecho sea norma jurídica y analizar toda esa norma jurídica desde todas las perspectivas y las escuelas que han sido del siglo XIX y XX, ese lenguaje normativo, y que hoy llega hasta la argumentación jurídica y que tienen elementos muy importantes lingüísticos y de argumentación, de racionalidad, pero la política, la moral, la economía no están dentro de ese ámbito. Para ellos están fuera del derecho. Lo tratan como un campo racional. Y los que estamos en la materialidad, me incluyo, pensamos el derecho donde, claro que analizamos esos ámbitos lingüísticos, enunciados lingüísticos, normativos y todo su proceso de argumentación, pero lo relacionamos a todo el campo sociopolítico, económico existente, e incluso a los valores y a la historia de los procesos y los contextos. Entonces, para nosotros el derecho no está separado, ni tampoco, y menos el Estado, de toda esa construcción. Ese es el objetivo de dar las dos posiciones epistémicas y de ponerles esta lectura y que ustedes entiendan las dos perspectivas. ¿Está bien? Díganme si ahora mismo les queda alguna duda. Porque justamente ese es el objetivo. Claro, yo se los pongo epistémicamente, para que vean que eso tiene una razón epistémica también. Es racionalismo versus materialismo. Es racionalismo, subjetivismo, idealismo, epistémicamente hablando, versus materialismo, realismo, empirismo, objetivismo, criticismo. Algunas posiciones epistémicas que son como en el medio, que usan la racionalidad y también nadie ha negado la racionalidad nunca, ¿no? El materialismo justamente lo que hace es unir el proceso racional y darle una corporalidad concreta, darle una fuerza de concreción histórica. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Pero no es sociología jurídica, fíjense, ni antropología jurídica, lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de que estoy hablando de teoría del derecho, de que así conseguimos el derecho y te nutres de la sociología, de la antropología, pero también de la teoría, de la filosofía, de la historia, ¿no? Es pensar el derecho un poco más integral. Ah, ¿eso te sirve para después hacer una demanda de amparo? Depende de lo que vayas a hacer. Depende del caso y el conflicto, depende. En materia de derechos humanos, hoy, chicos y chicas, no puedes trabajar los casos apegados única y exclusivamente a las normas. Porque la fundamentación de los derechos humanos, lo que tú vas a alegar en materias de contenidos y todo eso, necesitas tener datos sociales, estudios demográficos, antropológicos, sociológicos, incluso lingüísticos. ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Qué implican estos principios? Y eso cómo se refleja en una violación de derechos humanos en un caso. Entonces necesitas tener todas esas herramientas. Y esta es la base. Estás en cuarto semestre. Te estoy dando la base para que también cuando vayas a caminar hacia el mundo, sobre todo, no normativista, sino de donde, por ejemplo, un objetivo de esta carrera es que ustedes se formen sobre todo en el ámbito de derechos humanos y que apliquen los derechos humanos a todas las disciplinas, civil, penal, mercantil, fiscal, constitucional, administrativo, etcétera, amén que sepan todo, pero que los derechos humanos sean el centro de ese proceso de interpretación. Necesitas tener elementos sociales en tu cabeza. Elementos sociales y argumentos sociales, demográficos, antropológicos, económicos, ¿se entiende? Bueno, ahí lo dejo. Cuéntenme, ¿alguien quiere comentar algo? Raimundo, querías intervenir hace rato, pero ahora ya. Bueno. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Ah, Julián, dime. Adelante. Se quedó friseado, Julián. Ahora me. Ah, ya te. Adelante, Julián. Levantaste la mano. Sí.
en este contexto de hablar del marxismo al neomarxismo, ya cambia el proceso de ver los medios de producción, también ven como la idea, cómo en esta nueva modernidad, que el medio de producción más importante es la computadora y las ideas de software, cómo ese sistema está cambiando el derecho y la visión social y real del mundo. Ya no es Exacto. como el medio de producción antiguo, que era una fábrica, una máquina, la explotación del obrero. También hay explotación del obrero intelectual. Ujú. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y, En ese y contexto. estamos uberizados, autoexplotación. Nosotros Sí. somos muy privilegiados de tener tiempo completo ahora, pero hace 4 o 5 años no lo teníamos. Y éramos profesores uberizados, ¿no? Dábamos clase aquí, dábamos clase allá, vendíamos nuestra fuerza laboral constantemente. Y lo tenemos hace 4 o 5 años porque lo luchamos y lo exigimos, porque hacíamos todo en la universidad, un grupo de profesores de derecho y los de tiempo completo ahí pues felices, entraron incluso se entró sin concurso, hubo muchas irregularidades también. Entonces, nosotros dijimos, a ver, hay dictaminación, hay esto y lo otro, ¿por qué no nos dan los tiempos completos? Y éramos cuarto de tiempo. Entonces, y así hay muchos. Yo ahora estamos en una situación de privilegio respecto a otros colegas, pero los que son profesores de asignatura es grave el asunto. No solo en la universidad nuestra, en toda la UNAM. Yo llevo 15, 13, 14 años en la UNAM y siempre he sido profesor de asignatura. Mi esposo es doctor también, es profesor de asignatura. Tiene otro trabajo, si no, pues hay que, ¿entienden? Esto no es una cosa, y hay un proceso de extracción de plusvalor, porque te pagan proceso de asignatura se le paga mínimo y te están extrayendo tu trabajo, ¿no? Hay una extracción ahí. Entonces, y uberizados, digo, me refiero uberizados porque incluso te crees que tú eres tu propio empleado, ¿no? Ay, doy clase aquí, doy clase allá, decido dónde doy clases, pero es mentira, al final estás siendo explotado. Entonces, y así están muchas personas. Y esto que dice Julián es muy importante, porque fíjense, el Tribunal Administrativo actual abrió salas de comercio electrónico, por ejemplo. Todo esto es digital. Entonces es la era digital, ¿no? La era digital, el derecho cambia mucho en función de esto. ¿Y por qué el Tribunal Administrativo y Fiscal abre esa sala? Porque justamente, por ejemplo, Amazon no paga impuestos en México. Bueno, pues, y por ejemplo, yo soy una de las grandes consumidoras nosotros somos consumidores de libros de Amazon, del libro digital. Como profesores tenemos una biblioteca que hemos ido construyendo, compras un día, compras otro menos, y entonces tú dices, oye, bueno, ¿y esto qué pasa con respecto a quién paga el impuesto de lo que yo no pago el impuesto? Amazon no lo paga. Entonces, ¿quién lo paga? Entonces, son cosas, cambios jurídicos muy importantes en las relaciones capitalistas actuales que no es solamente la fábrica existe todavía, ¿no? Está ahí. Pero bueno, sí entienden cuál es la lógica de este elemento, de toda la explicación, y esta es la visión materialista crítica del derecho, ¿no? No es la visión racionalista, sino la que por lo menos yo me hiero y defiendo para pensar el derecho teóricamente y por supuesto después en la práctica, ¿vale? Bueno, si tienen alguna duda me dicen, si no vamos cerrando ya hoy. Y la próxima clase vamos a pasar ya, voy a hablar un poquito del tema de la moral, que no lo abundamos hoy, y y ya vamos a ver los rasgos del derecho, ¿vale? El próximo lunes. Entonces ya tendrían que leer la parte de los rasgos y de los fines. Y ya, entonces vamos a hablar un poquito del tema de la moral, que hoy nos faltó un poco hablar un poquito más de esto y de cómo la moral incide, aunque sí se los mencioné con todo el tema de la cultura, ¿no? La cultura, todo eso de Gramsci planteaba, son valores morales y también inciden, pero vamos a poner un poquito más de ejemplo y ahí pasamos a todo el tema de los rasgos del derecho, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo más antes de terminar la clase? ¿Alguna Sí, yo duda? de nuevo, maestra. Adelante, Viviana. Sí, quería comentarle que ya ahorita como que, bueno, personalmente ya entendí un poco más de lo que se trataba este apartado de la lectura. Me gustó mucho cómo puso como ejemplo la etapa neoliberal en México, porque explica muy bien lo que estamos viendo acerca del Estado como un instrumento para lograr los fines.
En este caso en México se dio a través de, bueno, la derecha, por así decirlo, de partidos políticos de derecha, que llevaron a cabo todas estas reformas para privatizar empresas nacionales. Creo que eso se explica bastante bien, ¿cierto? Exacto, estoy aquí, disculpa un momentito, que es que empezó a llover a cántaro y estoy cerrando las ventanas, pero te estoy escuchando, dale, puedes continuar, sí, así mismo es. Sí, de hecho, creo que está bastante claro, ese ejemplo es muy bueno, porque me parece que después del proyecto nacionalista que empezó con Cárdenas, y ya después, creo que en el 1940 y tantos, con Manuel Ávila Camacho, es cuando empezó toda esta serie de reformas, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque en este proyecto nacionalista se crean una serie de empresas nacionales como el ISSSTE, de hecho también en materia de educación pública, como escuelas como la Normal, como la UAM, como el Politécnico, entre otras más, que estas reformas vinieron a tirar un poco tanto la autonomía de ciertas cuestiones, como también, por ejemplo, siento que saquearon, por ejemplo, en la cuestión de los fondos de ahorro, de pensiones, la banca, todo ese tipo de cuestiones, siento que vinieron a tirar todo lo que ya se había hecho. Entonces, creo que es un buen ejemplo. Y sería Justo, todo. sí, gracias, justo me parece muy relevante y de hecho creo que tú también estás en teoría del Estado. Yo es primera vez que las doy en conjunto, sé que no todos están en la misma materia, en las dos materias a la vez, pero justo vamos a ver cómo realmente el Estado ha tenido diferentes, como organización política, diferentes tipos de evoluciones, desarrollos, etcétera, y eso, justo lo que están mencionando, todo el cardenismo, es cuando, y a partir de la Constitución del 17, es cuando el Estado mexicano se vuelve un Estado social de derecho, que es un tipo de Estado dentro del capitalismo específicamente, y que tiene justamente una serie de características y toma una serie de medidas que, que son diferentes al Estado liberal y que son diferentes después a lo que hoy conocemos como Estado constitucional de derecho, que es el que tenemos hoy. Entonces, eso lo vamos a ver en teoría del Estado y van a ver cómo se vincula y cómo el derecho va cambiando también, cómo cambia la organización política, cómo cambian los preceptos jurídicos fundamentales. ¿Está bien? Así que, si hay algo más, yo creo que ya se va a acabar la clase, de hecho. Es que aquí está cayendo un aguacero y yo tenía las ventanas abiertas, disculpen. Y tuve que salir corriendo. Estaba todo abierto y todo se estaba mojando. Bueno, si algo más podemos, bueno, entonces nos vemos ahorita los que siguen en teoría del Estado y los que no, el lunes. Entonces el lunes vemos vamos a enfatizar un poquito más lo de la moral, como les decía, las relaciones del Estado y la moral, y vamos a ver todo el tema de los rasgos del derecho, los vamos a explicar y las funciones, hasta donde lleguemos, ¿vale? Y ya vamos a ir cerrando la unidad 1. Después que cerremos la unidad 1, cuando cerremos la unidad 1, vamos a hacer el primer examen, ¿eh? ¿Ah? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Maestra, gracias. Muchas gracias a todos y todas. Nos Gracias, vemos. profesora. De nada. Gracias, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego.